Hemos estado estudiando el libro, la carta a los Gálatas, en los días de discipulado. Seguramente usted ha ido a su discipulado y está experto en la carta a los Gálatas. Muy bueno los temas que han surgido de ahí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Bueno, el apóstol Pablo, que hacía juegos de palabras, hacía malabarismos con el idioma, indudablemente nos deja en el mismo lugar. A nosotros que no mucho manejamos el idioma o los idiomas, nos deja en el mismo lugar después de este planteamiento de un verso completo. Porque nos está diciendo que porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Amarró, hizo un nudo y lo desató y lo dejó igual. Pero de aquí en adelante es que da la explicación cómo vivir esa cultura del reino de Dios, cómo vivir esa vida diferente, distinta a la que vivimos nosotros antes de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Indudablemente el momento de inflexión es el haber creído en Jesucristo. De ahí para acá ya se puede vivir de otra manera, no como vivíamos antes. Se puede vivir de otra manera. No que sea fácil, no es fácil. Pero es un constante trabajo el que debe comenzar una persona que reconoció a Jesucristo como su Salvador, que lo recibió, que reconoció que como hijos de Adán fuimos entregados a la muerte eterna. Por eso es bueno explicarles a todos, ¿verdad?, que hay un decreto, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Aquí van los judíos también y nosotros los gentiles, porque ya después del Calvario, los judíos y los gentiles se quedaron en el mismo patio, ¿no? Ya no hubo una división entre gentiles y judíos con un patio de preferencia para ellos, ahora ya no. Se quedaron en el mismo patio. Por eso es que los ve ustedes sufriendo acontecimientos tan dolorosos como los que están sufriendo en estos tiempos. Es cierto que parece que todo les sale bien, pero es por su tecnología, es por su ciencia. Cuando se termine ese techo, entonces van a tener que clamar a Dios, que fue al que rechazaron cuando vino a esta tierra a nacer de una mujer virgen. Cosa imposible, ¿no?, conforme a las Escrituras. Es decir, uno puede tener alguna situación accidental, digamos un encuentro accidental con alguna persona, pero eso no quiere decir que uno elija cómo nacer y dónde nacer y de quién nacer. Yo no sé, usted hubiera, dónde hubiera querido nacer, ¿verdad? A lo mejor en el castillo de Buckingham. allá, sí, donde no se puede entrar con zapatos comunes, sino solo con zapatillas, que las tiendas no quieran comprar y valen un ojo en la cara. Si no, comete uno el error de Vicente Fox, de entrar con las grandes botas. Y la reina casi le da paro cardíaco antes de tiempo, porque vio a Vicente Fox que entró con las grandes botas charras de México. Pero se lastima ese piso. Es tan fino que no se puede caminar con zapatos comunes. Solo hay una marca, una clase para entrar ahí. Ay, mire, entonces a lo mejor hubiéramos deseado nacer ahí, a saber qué hubiera sido de nuestra vida, porque entre más
Entre más altura, entre más alto es el hombre, más demandas tiene en esta tierra, de sí mismo y de su entorno. Es menos feliz. Honestamente, como humano, yo estoy hablando como humano ahorita, no estoy hablando como cristiano, como humano, pues yo estaba mejor en la montaña, fíjese, allá donde crecí, con unas grandes cargas de leña, con un hacha, con un asadón, con una piocha trabajando, pero solo, no había con quién pelear, no había con quien le hicieran miradas que matan. No había quien hablara mal ni de quien hablar mal. De todos modos, el ser humano encuentra de quien hablar mal, pero aunque no haya nadie a su lado, el ser humano ve. Por eso es que el ser humano no logra superar su crisis, ni aún ya siendo cristiano, porque solo ve los defectos. Entonces se hace una piñata de defectos. Se llena de defectos, porque solo ve los defectos, come defectos. Es como una computadora, Balta sabe de eso. Si le metemos a una computadora cualquier cosa, pues eso va a tener adentro. Nosotros nos hemos programado con el entorno. Por eso es que a veces parece que todos de repente miramos a todos como que no nos quieren, ¿verdad? Es que a mí nadie me quiere, es que nadie me entiende, es que nadie me comprende. Va a ser difícil, ¿verdad? Porque pues sí, con ese carácter que parece nudo, es difícil, ¿verdad? Pero si uno se programa de solo defectos de los demás, va uno a tener un surtido de defectos adentro espantoso. Vale. Bueno, miremos entonces qué dice aquí. Resulta que Dios y el diablo, bueno, Dios primero, ¿verdad? Como decía mi abuelita, Dios primero, mi hijo, decía mi abuelita, aunque no conociera a Dios, ¿verdad? Pero Dios primero aquí. Dios fue el que hizo al hombre, el que preparó el campo de trabajo, el que preparó el terreno. Estoy hablando en sentido figurado, en las almas de los hombres. Es suya la creación, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aunque aleguen que no hay Dios, ya la Biblia les puso desde hace 4,000 años o más, les puso, dice, fíjese usted cómo, eso lo escribió Salomón, el sabio, el hombre más sabio probablemente después de Jesús. Lo puso ahí, dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice. Sí, es extrema necedad negar que detrás de esa magnífica creación, detrás de sus ojos azules que tiene usted, detrás del corazón que ha tardado ya tantos años y no se ha parado. Si hubiera sido una máquina común y corriente, aunque fuera hecha en Alemania, ya se hubiera parado, con tantos malos cambios que hemos hecho en la vida. Pues nosotros somos muy malos motoristas para manejar nuestro propio vehículo, muy malos. No somos buenos motoristas nosotros. Como la gente que empieza a manejar un tráiler o un camión de 10 velocidades, pues, lo primero es que y si uno le pregunta, miren, ¿por qué le truena la velocidad? Yo creo que está malo. No, el malo es él. Por eso, ¿por qué cree usted que nos están tronando las velocidades a nosotros? No me va a decir usted, es que el fabricante no me hizo bien. ¿Cómo no?
Fíjese usted que el fabricante lo hizo en un milimétrico huevito. Y ahí metió toda la información completa de lo que usted iba a hacer, de lo que es hasta ahora y lo que va a hacer. Ya el programa de su carita de viejito ya está ahí. No le ha llegado, pero ya está. No va a tener que esperar mucho. Denle un aplauso al Señor si se atreve. Ya está todo hecho. Es una maravilla como los bebés están en 9 meses en agua y no se ahogan. Y solo nacen y se tiran en la piscina y si no lo sacan luego se ahogan. Extraño, ¿no? Extraño. Es un aprendizaje evolutivo en medio de la gran creación de Dios. Es un aprendizaje, hay que aprender, porque no, como decía mi mamá, nadie nace sabiendo, mijo, me decía mi mamá. ¿Y qué saber dónde aprendió esas cosas? Nadie nace sabiendo. Entonces, si uno no se prepara, lo más seguro es que jamás va a saber nada, o va a saber un poco. Entonces, miremos entonces. ¿Cómo es ese terreno que Dios crió en nuestro corazón para sembrar buenas obras? De hecho, al padre de todos los seres humanos, Adán y Eva, los puso en el huerto del Edén, en un entorno maravilloso que no les hacía falta nada. No había que correr para conseguir el pan. Cada día es más aire y más chiquito el pan, ¿verdad? Y más caro. Entonces, cada vez hay que correr más por el pan, ¿no? Eso es algo así. Entonces, lo dicen los panaderos. Oí una entrevista que fue la que me causó más, me dio risa. No hay duda que lo supo decir. Dijo, nosotros no hemos querido cargar el bolsillo de los salvadoreños. Por eso es que hemos hecho el pan más pequeño, para no aumentarle precio. Pues es lo mismo, es lo mismo, solo que lo dijo de otra manera el Señor, tratando de ver cómo escapaba la situación. Pero oiga, Dios hizo ese terreno para que se sembrara un carácter como el que tenía Adán y Eva en el huerto. Ha de haber sido al principio un carácter maravilloso. No había ninguna fatiga ni afán de nada. Todo estaba ahí. Solo era de alargar la mano. Hoy me tocó a mí vivir en el huerto, fíjese. Le voy a dar carita a usted. Así dicen en Guatemala cuando le enseñan algo bonito y no se lo dan a uno, porque no se lo va a dar. Mire estos mangos, man. Del huerto parecen, ¿verdad? Esa es dar carita, ¿verdad? Mire estos aguacates, ¿verdad? Van a estar buenos. ¿Cómo sería ver esos árboles cargados? Y solo, porque el hombre al principio solo comía frutos, no comía ni carne ni plantas. Después, porque a medida que fueron desapareciendo del fruto, tuvo que comer zacate, ¿verdad? Y es que, de veras, bueno, vaya, pero el hombre ha escogido su propio camino, ¿no? Dice, Dios hizo al hombre sencillo, dice la Biblia, pero ellos buscaron sus propias complicaciones. Malos motoristas, ¿verdad? Malos motoristas. Entonces, ve usted que en un solo terreno Dios iba a sembrar ahí su carácter. Pero de repente se le ocurrió a Adán
que no era necesario llegar al árbol de la vida, sino que había que buscar un poco de conocimiento, y echó marcha atrás y comió del fruto del conocimiento del bien y el mal. Si él no conocía lo malo, fíjese. ¿Sabe por qué vivimos nosotros así? Así todos recelosos, así. Este me está mirando, y esa mirada, o sea, saber qué me quiere decir. No, ¿sabe por qué vivimos así? Porque nos enseñaron el bien y el mal. El problema es que nos enseñaron el bien que no podemos hacer y el mal que nos volvemos científicos para hacerlo. O sea, hoy científicos del mal. Entonces note usted cómo va la cosa. Resulta que al final, cuando Adán comió, motivado por la serpiente, que saber qué clase de serpiente sería esa, porque si yo serpiente vista, aquí no los mato ya, ¿verdad? Bueno, aquí ni hay. Allá cada rato me tropezaba con unas y de todos colores y de todos tamaños, pero serpiente vista, serpiente muerta, había muchas, porque no está uno dispuesto a acercarse a ellas, no quiere uno dialogar con ellas ni ponerle los dedos así, no quiere uno, ¿verdad? Sí, no, pues es traicionera. Y dice, alguien dijo que tiene un fuego en sus ojos que no se sabe si es bueno o es malo. Cuando uno se queda viendo una serpiente, es mejor no verla. Tiene un fuego en los ojos. Tiene tal capacidad que paraliza a los conejos. Los paraliza y no se pueden ni mover del pánico de verles la bocota abierta así. No se mueven. Entonces note qué clase de poderes tendría esa serpiente que habló con Adán y Eva, que los convenció que comieran del fruto prohibido. Una vez que comieron, los sacaron del huerto, y ahí fue donde comenzó la tronazón, ¿no? Ahí fue lo primero que dijeron ellos, esto aquí afuera está complicado, mejor regresemos. Eva, vos tuviste la culpa, vos me diste de comer, regresemos. De repente Dios, que es grande en misericordia, nos va a dejar entrar. No, es que todos somos hijos de Dios, no, todos somos hijos de Adán, todos nacimos bajo condenación, todos. Por eso es que hasta los niños necesitan un Salvador. Y por eso es que necesitan tener padre y madre que hayan conocido a Jesucristo como su Salvador, para que en sus primeras edades ellos los cubran. De modo que cuando ellos no tienen poder de decisión, la decisión está en sus padres. La patria potestad, diríamos. Ellos deciden por sus hijos. Ya cuando los hijos están grandes, diríamos de cierta edad, a los judíos los entregaban de 13 años a la patria y a Dios en el Mishpah, esa fiesta que hacen allá. Entonces nosotros no conocemos nada de eso, pero ellos sabían a qué edad un niño empieza a tener diríamos raciocinio para entender lo que debe y lo que no debe hacer. Vale, entonces vea cómo va esto. Resulta que se pasaron al terreno del diablo los hombres, y Dios se quedó con su terreno solo, sin nada. Entonces Dios tuvo que empezar a sembrar el mensaje de salvación en el otro terreno, en el terreno que, aunque era hecho por Dios, estaba gobernado por el reino de las tinieblas afuera del huerto del Edén. Yo no sé qué pasó, en qué momento el huerto
fue eliminado. Por lo menos se sabe que tenía más o menos 6, 7 países de los que ahora son los más ricos países del Medio Oriente. Ahí estaba Jordania, ahí estaba todos esos países, Irak, Irán, todos esos países estaban ahí. No habían países. Ahora quienes viven ahí son enemigos de Dios. Note usted, y hace unos días el principal líder de Irán maldijo a Israel y Dios dejó puesto un decreto y dijo: yo bendeciré, le dijo a Abraham, a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por lo menos 7, 8 personalidades han abiertamente en grandes eventos dicho maldiciones contra Israel y a los 2, 3 días están muertos. A veces muertos por ellos mismos. Uno de ellos fueron los Beatles. Dijeron: nosotros, dijo John Lennox, somos más populares que Jesucristo. A los pocos días, muertos. Marilyn Monroe, la famosa modelo de Nueva York, era una admiración para todos, pero maldijo a Israel. No sé por qué estaba enojada con Israel. Se murió. Una sobredosis de droga y se murió. Y así aquí en Latinoamérica, el señor Chávez de Venezuela eso hizo. Desde mis vísceras, dijo. Esto yo lo oí, fíjese, hermano. Lo hizo en canales de televisión. Desde mis vísceras yo maldigo a Israel. No maldigo. A los días estaba pidiendo perdón por haber dicho eso, pero ya la sentencia estaba en sus vísceras. Se murió. Y va a ver este señor que acaba de pronunciar una maldición ayer. En pocos días está fuera de la tierra. En cualquier otro lugar, pero fuera de la tierra. El mero líder de Irán. Vaya, entonces ahí se acuerdan. No voy a decir nombres porque no es conveniente. Vaya, entonces, pero dice que los que viven en el Espíritu van a empezar a discernir cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras de la nueva como producto de su unión con Cristo. Eso es la fructificación. Fructificar para expandir, para la expansión. Esa es la fructificación. La fructificación no es que yo traiga dinero en la iglesia y ¿cómo no? Va a servir para darle comodidades a usted mismo, ¿cómo no? No es eso. Es el carácter, es la manera de vivir, la forma de conducirse bien administrada, bien gobernada como producto de su unión con Cristo. Por eso es que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas van pasando, dice una versión, y todas son hechas nuevas. Poco a poco uno va viendo, descubriendo que le pegó una gritada a alguien y ya no, ¿verdad? Yo me acuerdo que tenía 24 horas de haber reconocido a Jesucristo como mi Salvador. Y yo iba a estudiar, saliendo del trabajo, cuando me llamó un jefe y me dijo: mira, hazme un favor, fíjate que se van a quedar trabajando estos aquí. Anda a comprarles pollo campero, por favor. Yo estaba en un nivel, diríamos que él podía decidir de mi vida, no podía yo decir que no, pero me enojé tanto.
fui a traer el pollo campero, hace 47 años. Fui a traer el pollo campero y se lo llevé a ellos. Pero yo iba muy enojado. Cuando arranqué, cuando me subí al bus para donde estudiaba, empecé a entender, empezó a entrar en mí alguna razón. ¿Te acuerdas lo que pasó ayer? En mi conciencia, solo, sin que nadie me estuviera diciendo nada, regañándome, nada. Si nadie se dio cuenta que yo iba a saber de qué tamaño llevaba el hule. Saber de qué tamaño, hermano. Pero yo me fui enojadísimo. Pero yo mismo entendí que había cometido un error. El día siguiente, a primera hora, fui a buscar al jefe del taller. Le dije, mira vos, era mi amigo, ¿verdad? Mira, fíjate que ayer me enojé cuando me mandaste a comprar el pollo de aquellos porque yo iba a estudiar. Pero quiero pedirte disculpas. Se me quedó viendo como que decía, ¿ya vos qué te pasó? Pues yo ni cuenta me di, me dijo. Sí, pero yo sí. Yo sí. Esa es la señal del punto de partida. Cuando una persona conoció a Jesucristo, se empieza a apartar de aquellas cosas que son tóxicas para su nueva vida, que no debe consumirlas, que no debe practicarlas, que deben quedar fuera de su diario vivir, debe irlas eliminando, buscando vivir una cultura como a la que Dios le gustaría que viviéramos, amando a Dios sobre todas las cosas, para resumir, ¿verdad? Amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Imagínense, si le preguntan a cualquier persona allá afuera, mire, ¿usted tiene enemigos? A lo mejor le van a decir, mire, yo no tengo a nadie, ni un enemigo. Los amo a todos. Cuando puedo hacer el bien, lo hago. No es cierto, no es cierto. Y si yo le pregunto a usted, ¿y usted tiene enemigos? Si me dicen que no, a lo mejor no es cierto también. Pero no sabe uno hasta que hay luz. Porque la luz es la que manifiesta todas las cosas. Eso es lo que dice Efesios 5:13. La luz es la que manifiesta todas las cosas. Y cuando uno reconoce esa oscuridad que está en uno y se aparta de ella, la luz se va encendiendo y se va expandiendo poco a poco, hasta que de repente, si a mí no me conocen allá en mi pueblo, y cuando llego me conoce mi familia nada más, que sabe que estoy vivo, pues. Pero ya las generaciones de mis generaciones ya desaparecieron muchos, ¿verdad? Por bolos, por peleadores, por paranderos y jugadores y por todo. Pero cuando me ven, vos sos. O sea, no esperan verme así. No esperan verme sonriente. Incluso un hermano que lo dejé de ver hace como unos 30 años o más, vino hace poco y me dijo, hermano, usted siempre sonriente, ¿verdad? Sí, le digo. Yo soy muy serio, me dijo. Yo creo que es mucho mejor manera de vivir. Vivir risa y risa. Y no vivir crujiendo los dientes todo el tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué, por el amor de Dios? ¿Para qué? ¿Qué saca uno con eso? ¿Qué saca uno con pelear? A lo mejor el otro, como el compañero de trabajo, él no sabía que yo me había enojado porque me había mandado a traer pollo. No sabía, pues, él no tenía conciencia de eso, yo sí. ¿Pero por qué tenía conciencia? Porque ya
había luz dentro de mi corazón. Y si no, me paso a saber, todavía estuviera pensando, y ese me mandó a traer pollo campero, todavía estuviera ahí porque yo he analizado despacio. Ahí en Guatemala había un personaje que era muy buen compositor nacional, un compositor de los mejores. Compuso una pieza de marimba, que la marimba es la fortaleza de Guatemala, ¿verdad? Las maderas que cantan, dicen. Compuso una melodía que se llamaba El tiempo todo lo borra. Yo les digo, no es cierto. Depende. Porque si uno tiene un odio de alguien que le hizo daño hace muchos años, lo más seguro es que se cubrió con otras experiencias mayores o menores, se cubrió, pero eso ahí está, todavía. No, los nudos se sueltan o se desatan por donde se amarraron. No hay otra manera de desatarlos, solo por donde se amarraron. Entonces, cuando el señor Betancourt escribió esa pieza, años después la empecé a analizar, el tiempo todo lo borra, pero no ha borrado las ruinas de Tikal, que tienen más de 2000 años. Fueron construidas unos 400 o 500 años antes de Cristo y no han desaparecido. Las ruinas de nuestro corazón tampoco, a menos que nosotros las saquemos a luz, las reconozcamos, porque si no vamos a vivir en ruinas. Mire, yo he ido al Petén, allá donde está todas las ruinas de los mayas, varios asentamientos mayas, pero el más grande es el del Petén. Pero están los grandes edificios ya descubiertos, los han descubierto los arqueólogos, les han ido quitando la tierra, las raíces de los árboles, los grandes árboles encima, crecieron encima de los edificios. Pero no por eso los edificios desaparecieron. Ahí están, en ruinas, pero ahí están. Note que acaban de descubrir más de 400 kilómetros construidos de ciudad en lo que ahora se conoce como Selva Virgen, donde nadie ha entrado jamás. Ni se animan mucho a entrar, pero los descubrieron por fotos aéreas y se han quedado asombrados cómo tenían ellos sistemas de agua potable, introducciones de agua de kilómetros de distancia, tenían depósitos, lagos, como en Estados Unidos. Ahí guardan el agua no en una cisterna, en lagos. Todos los lagos, la mayoría de lagos de Estados Unidos son artificiales, no son naturales. Pero mira uno barcos de todos tamaños de arriba para abajo y dice, no, esto, ¿cómo parecía aquí? Ahí está, lo hicieron. Ellos, los mayas, hicieron unos edificios que saber cómo los pudieron construir con unas rocas enormes. ¿Cómo cortaron esas cosas? Encontraron donde había acústica. Fíjese, en la plaza central de Petén, en la plaza mayor, donde hacen los sacrificios, porque todavía los hacen. Ahí en el edificio principal, ahorita nadie se puede subir ahí ni acercarse porque es patrimonio de la humanidad, pero en el tiempo que yo conocí, sí, se podía uno subir. Yo me subí y desde allá arriba miraba yo a mi compañero de trabajo como así, chiquito. Él tiene como 5 pisos de alto. Y de allá le hablaba yo en voz baja y él me entendía perfectamente lo que yo le decía desde allá arriba.
Los reyes y los sacerdotes hablaban de allá a la gente. Como también Cristo descubrió zonas acústicas como las del monte de las bienaventuranzas. Si él estaba hasta arriba, la gente hasta abajo en la planicie. Como oyeron más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños y la bulla de los niños. Son construcciones que Dios mismo ha hecho en la atmósfera, que nadie sabe dónde están. Por eso le digo que estos mayas fueron lejos, pero bueno, descubrieron el sacrificio, solo que lo deformado, pero ellos entendieron que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y por eso sacrificaban, solo que no solo sacrificaban los animales que la Biblia dice, sino sacrificaban a las doncellas, sacrificaban al que se les ponía enfrente. Pero eso es porque ellos tenían deformado, no les dio la gana obedecer. Pero de alguna manera le ha de haber llegado a la luz a esa raza. Pero las ruinas ahí están. No se han borrado, fíjese. No se han borrado. Y si usted revisa su corazón y yo reviso el mío, vamos a encontrar ruinas. A lo mejor debajo de otras raíces, ¿verdad? A lo mejor raíces más gruesas y de toda clase, pero es que lo que me hizo no tiene nombre. Es que como no se lo hizo a usted, así cuando yo les aconsejo que perdone, le digo, ay hermano, usted fácilmente dice que perdone, pero como no se lo hicieron a usted, pues no puede. No, gracias a Dios, no. Porque si no tuviera más. pero lo que sí he emprendido el camino desde hace 47 años es revisar mis obras, porque la única forma de saber cómo vive uno es lo que hace. Por sus frutos los conoceréis. Pero yo diría, si le damos un sentido diferente al texto, diríamos, por mis frutos me conoceré. Porque de nada me sirve que me conozcan otros por mis frutos, si no me pueden cambiar. ¿Cómo puedo saber yo cómo sembraron este palo que da estos mangos tan hermosos que usted los desea, pero no se los voy a dar? ¿Cómo? Ahora, ¿cómo ese árbol llegó a tener estos frutos? Porque la semilla que sembraron era eso. Entonces, nosotros necesitamos entender cómo vivimos para detener poco a poco, empezar a frenar en toda mala obra. Yo le aseguro que nunca más me volví a enojar de esa manera. Hasta luces miraba yo manejando el carro a traer el pollo. Hasta el pollo miraba que iba delante de ella, ya casi le echaba el carro encima. Pero no, iba enojado yo, enojadísimo, porque no iba a llegar a tiempo a clases. Pero llegué, fíjese, por gusto me enojé. Llegué, cumplí mis horas de clase, me fui para mi casa. Pero triste, porque ya había luz dentro de mí. Ya mi conciencia estaba viva, mi conciencia estaba funcionando. Es como un rayo, como estos ¿cómo se llaman los que usan los ejércitos y todo eso? ¿Cómo? No, satélites no, son los que detectan. Radares. La conciencia es como un radar, que de repente no encuentra alguna mala acción. Lo único que el radar puede hacer que avise, ¿no?
pero no puedes saber si es bueno o malo. Solo que viene una nave, no saben si es, de dónde viene esa nave, para dónde va. Entonces, pero sí está avisando que viene. Ahora nuestra conciencia sí es un juez. Es un juez que analiza el producto que le llegó. Lo juzga y lo aprueba o lo condena. Y cuando condena la conciencia es que uno se queda contristado, triste. Por eso cuando uno hace malas acciones ya no logra vivir contento. Como creyente, si uno deja una acción mala, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de repente la conciencia ya no le da, no le avisa. De todos modos ya no hace caso. Entonces yo creo que es bueno entender esto. Dice que las obras de la carne o las obras del hombre natural que no tiene a Jesucristo como su Salvador son manifiestas, es decir, están a la superficie, se pueden identificar fácilmente. Es una lista increíble. Fíjese, de ninguna manera puede haber una obra buena aquí. Dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, por si se le olvidó al autor algo más. Pero ¿quién no sabe que son malas cosas esas? Ahora, cuando uno como pastor, ¿verdad?, en consejería, tanto año de consejería, a veces uno pregunta, mire, ¿y usted por algo, por algún rasgo que no le ve a la persona? Pregunta uno, ¿y usted fue alguna vez por su enfermedad o por alguna cosa? ¿Usted fue alguna vez a buscar un brujo? No, hermano, ¿cómo va a creer? Uy, pues yo no conocía a Dios. La mayoría lo niega porque le da pena. Pero aquí no es de negar, es de sacar a luz. Es la única forma de destruir lo que está escondido, sacándolo a luz. Porque todos dicen, uy, hermano, ¿cómo va a creer? No, yo, no, hermano, no, ¿qué va a hacer? No. Uy, mi miedo me da esas cosas. Miedo temblando y qué otra cosa, pero llegó, ¿verdad? Hay gente que ha ido, que fue, y que le quedaron huellas que a menos que las cubra la sangre de Jesucristo van a ser imborrables. Vaya. Entonces, pero mire, pero dice que más el fruto del Espíritu, esto es el otro lado, la otra clase de sembradío en la misma tierra, es amor. Entonces cuando usted siente que ama a Dios sobre todas las cosas y empieza a amar a sus semejantes, aunque sea, aunque le hagan caras, aunque hablen mal de usted, empieza a amarlos, no los rechaza, no guarda expedientes, no se vuelve archivo de mala gente, archivo de la fiscalía. Normalmente la fiscalía y los juzgados archivan todos los récords criminales. Pero nosotros no archivamos eso, nosotros debemos archivar la palabra de Dios, que nos dice cómo vivir de aquí en adelante. Dejar a los demás, porque no se puede imponer a nadie que haga lo que debe, lo bueno, más que enseñar la palabra, pero no se puede imponer. Entonces no es una imposición, pero mire qué dice. ¿Quién no conoce estas obras, estos frutos? Dice, pero más los frutos del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay quien lo condene a usted y a mí si tenemos un carácter basado en esta fructificación de nuestra unión con Cristo. No hay ni aquí ni en el siglo venidero. Podrán decir cualquier cosa, pero de ahí a que esa sentencia o esa manera de pensar haga daño, no va a hacer daño. Lo más seguro es que, imagínense cuántos años hace que se murió Abraham. En 1948, antes de Cristo nació Abraham. Cuando le prometieron que le iban a dar a Israel. Y en 1948, por el voto de Guatemala, Israel tomó su territorio, después de Cristo. Entonces solo ahí saca la cuenta. ¿Y qué dijo Dios? Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Oiga, ¿todavía hace efecto semejantes palabras? ¿No lo ha borrado el tiempo? Más de 3,000 años. 3,800 y fracción, 3,900 años. Y no está vigente. Por eso dice la Biblia con toda propiedad, dice que yo voy a bendecir tus generaciones, voy a bendecir hasta 1,000 generaciones. A 1,000 generaciones de los que me aman. Dios no dice 1,000 generaciones. Multiplique 1,000 por 40. 4,000 años. 4,000 years ago. Eso es un montón de años. 4,000 años. Tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Cuando tú seas cascarabuelo, todavía está la bendición encima y ya la cáscara está en otro lugar, ¿verdad? Entonces, mire cómo es Dios, cómo es que funcionan estas cosas. Ni lo malo ni lo bueno es destructible, en el sentido de que si no lo destruye Dios, lo malo, si no lo destruye Dios, nadie lo puede destruir. Nadie lo puede destruir. Nadie. Una cosa es que ignoremos lo que es malo. Por eso les dijo el Señor a los judíos: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, les dijo una vez. Estaban fallando porque no conocían las Escrituras, pero los que conocen las Escrituras no. Entonces, mire, contra tales cosas no hay ley. Nadie puede levantar su dedo juzgando a una persona que vive con estos frutos en sus ramas. Nadie. Y si lo hace, lo va a hacer para su perdición. Solo. Es mejor no hacerlo, ¿verdad? Porque es complejo esto. Note, 2 señores grandes están sembrando en el mismo terreno, solo que Dios siembra solo en el terreno de aquellos que han reconocido que necesitan ser salvos, que necesitan un Salvador, que nacieron condenados pero necesitan un Salvador, y que saben y tienen noticias de que hay uno que vino conforme a las Escrituras, nació conforme a las Escrituras, murió conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras y fue levantado arriba conforme a las Escrituras.
Él es el único capaz de perdonar. Note, cuando yo veo esto, me pareció, estaba haciendo los estudios del libro de los Hechos, y vi que los, no sé si eso, estábamos trabajando en algo con Vanessa, y vimos que fue tan conforme a las Escrituras que el salmista David dijo: y sobre mis ropas echaron suertes. Fíjese, un detalle tan insignificante, si usted quiere. Y cuando estaba Cristo en la cruz, lo habían despojado de sus ropas, pero era tradición que las pertenencias de los crucificados fueran el trofeo de los crucificadores. Entonces, como el manto de Jesús tenía una sola costura, entonces no querían cortarlo en dos. No querían cortarlo en dos, entonces se lo rifaron con dados ahí. Eran soldados. Se lo rifaron ahí, y alguno de esos se lo sacó. Y no van a creer que el manto de Turín, el manto de no sé dónde, y que ahí tiene la cara del Señor. No, eso se lo llevó para su casa y saber cuánto. Lo usó y se lo acabó. Eso no le iba a dejar por ningún lado. Eso no supo ni qué tenía en las manos. Entonces note usted que todas esas cosas que acontecieron en la cruz del Calvario fue conforme a las Escrituras. Entonces podemos estar seguros de que el que resucitó a Jesucristo de los muertos también nos resucitará a nosotros si en caso nos toca bajar a la Bermeja. No hay duda. Note lo que allá por el 78, 80, bueno, yo me convertí en el 76, yo soy del siglo pasado. En el 76 me convertí, ya agarró usted la fecha, ¿verdad? De mi conversión, que es mi verdadera edad. No le voy a decir a los cuántos años, porque entonces me hace una resta de complejos y cabal, ahí me saca la edad. No, pues ya les dije. Entonces note que me convertí al Señor, o me alcanzó el Señor por su misericordia, después del terremoto de Guatemala, que fue una destrucción total de todo el país. Y yo entendí que yo creí que era una persona valiente, pero cuando empezó a sacudirse la tierra una y otra vez, llegó un momento que colgué la toalla y dije: yo no soy un hombre valiente, tengo miedo. Y llegué al convencimiento por el oír de la palabra de Dios en un mensaje, que era debido a que mi alma iba rumbo a la muerte eterna. El miedo, eso es. Cuando uno anda mal, tiene miedo. Dice que el impío huye sin que nadie lo persigue. ¿Sabe quién es el impío? El que conoció la piedad y no la practica, y de repente le empezó a negarse a practicarla y siente que lo andan persiguiendo. Sí, mire, yo vi uno, aparte de mí, ¿verdad?, que saber cuántas veces hace uno cosas que no conviene, pero vi uno que se bajó del bus en Guatemala. Yo lo conocía, era líder. Él se bajó del bus y yo estaba esperando bus en una parada de bus, y se bajó con el cigarro. Cuando me vio, se lo puso aquí atrás, pero seguro que ya le iba llegando a los dedos, ¿verdad? Cuando yo lo saludé: ¿qué tal estás? Ya no te he visto allá en la iglesia. Y ya le iba llegando a los dedos, ya que ya estaba sintiendo que estaba quemando. De repente me dijo: estoy fumando. ¿Y qué? Me dijo.
no te preocupes, le dije, yo no te estoy diciendo nada, ni me había dado cuenta, ¿cómo no? El olorcito, ya me había dado cuenta, yo nunca he fumado, nunca fumé, entonces yo me di cuenta que no era un hombre valiente, que no podía, iba a apostarle a la vida sin ese estado, que cualquier cosa me iba a espantar, me iba a hacer sentirme perdido con temor a la vida, a la muerte eterna. Y ahí fue donde yo entendí y reconocí a Jesucristo como mi Salvador. Pero no porque yo lo entendiera, sino porque Él me atrajo. De ahí en adelante empecé a ver, sí, me trajo a un lugar más sísmico el Señor, al Salvador, fíjese, hermano. Al Valle de las Hamacas me trajo para maquiarme, fíjese. Y me dieron la bienvenida unos meses antes después que vine, en el 85. En el 86 el gran terremoto. Y también aquí tiembla, dije yo. Pero ya no, tranquilo. En el 92, otro montón de terremotos, nada, tranquilo. Claro, no le gusta a uno que le estén sacudiendo debajo de los pies. No es gracioso eso, pero no es un terror que siente uno que ya se lo llevó la muerte para abajo, no para arriba, sino para abajo. Entonces, creo yo, hermanos, que si empezamos a notar, a discriminar lo que hacemos, lo que tenemos en nuestro carácter, lo que tenemos en nuestras ramas como árboles de justicia, eso es palo de mango que dio esos mangos que le mostré. Se ha de haber sentido complacido que hayan ido a cortar un mango de esos. Porque qué mangotes así. Mangos de la obediencia se llaman esos, fíjese. ¿Sabe por qué se llaman mangos de la obediencia? Porque hace 10 años yo les dije a todos, hermanos, vienen tiempos en que lo que no se seque por la sequía se va a inundar y se va a morir por las inundaciones. Siembren árboles frutales donde tengan un espacio. Y estos hermanos sembraron árboles frutales donde tenían un espacio. Así que ellos tienen ahí de todo. Del espacio que tenían lo llenaron de árboles. Y los que sembraron están seguros, contentos, porque tienen alguna fruta, ahí tienen algo. Debemos haber, los que tenían dinero debieron haber comprado un terreno y sembrar, pero no lo hicieron. Pero les avisé con tiempo, porque siempre ha habido profeta, aunque no, así dice, no. Les aviso con tiempo, que se preparen. Por ejemplo, ahora, el mensaje, desde el sábado estoy dando ese mensaje. Lave sus vestidos, porque Cristo viene por una novia, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Deberíamos estar con el vestido colgado ya, que son las obras de los santos, las obras justas de los santos. Debería estar todo ya terminado hasta abajo, completo el vestido ya, y solo ver dónde pusimos los dedos nosotros y dejamos manchas humanas en el vestido, ¿sí? Arrugas. Pues nosotros estamos viendo cómo está bueno, porque entre más presentable esté uno mejor, ¿eh? Pero el asunto es que uno se lo suelta y ¡plac! Regreso y ya más grande se hacen. No, hombre. Entonces, pero bueno, es bueno que se decoren las hermanas y se pongan bonitas, eso es bueno. Los varones no se ve bien todo así, no se ve bien. Entonces, note que deberíamos estar trabajando en eso, para que la venida del Señor no nos agarre
con el vestido empacado y sin revisar cómo está, lleno de polilla, porque no lo hemos cuidado, no lo hemos atendido. Esto hay que hacerlo, ya es tiempo de hacerlo. ¿Por qué? Mire el Medio Oriente, ese es el reloj de Dios. El Medio Oriente es el reloj de Dios. Mire cómo está. ¿Quién hizo eso? Nadie, ellos mismos. Quieren detenerlo, pero no pueden porque es profético. Usted no le eche la culpa a Irán ni a Israel. ¿Por qué no detienen esa pelea? ¿Por qué no? Estados Unidos le dice no más guerra. Todos los países, por favor, ya no más, nos da miedo que se desencadene una guerra mundial, pero no pueden, porque es profético. Lo que se dijo se hará. Y aunque cualquier líder mundial se levante, no va a poder evitar lo que está profetizado. Entonces, esto es un avanzado estado del principio de dolores de la mujer de parto. Entonces, si la mujer de parto está con dolores frecuentes y fuertes en intensidad, es porque el alumbramiento se acerca. ¿Y qué es el hijo varón? Es la iglesia. La iglesia que se va, la que se va para el cielo, porque dice, y el hijo varón fue arrebatado al cielo, dice. Ese no es Cristo. Cristo ya está allá. No va a estar para esos tiempos. Entonces note los puntos. Mire el desierto cómo está. Dubái hoy tuvo que sacar sus aviones comerciales del aeropuerto porque ya le estaba llegando al motor el agua. En el desierto, si ahí no llueve, por el amor de Dios, hermano. Los carros, en lugar de ir en la autopista, iban en el río para abajo. Los camellos intentando aprender a nadar, porque eso nunca encontraron agua para nadar, los pobres. Cabeza. Dan lástima verlo, porque no es que no quieran nadar, no saben. Es como los del desierto no saben nadar, hermano. No los que han vivido cerca del mar, tal vez, pero los del desierto. ¿Dónde? ¿En qué? ¿En la arena? Ahí no se hunde uno. Vaya, pero ¿qué más? El Éufrates. No se le olvide ese río, por el amor de Dios, hermano. El Éufrates. Dice la Biblia que cuando el Éufrates se seque, van a ser soltados los 4 ángeles que estaban atados en el Éufrates para el día, el mes, la hora y el año específico. Cuando ve uno los reportes en las grandes revistas mundiales, dicen, ha sido tan severo el cambio climático que hasta el río Éufrates, con más de 8,000 kilómetros de cauce y no sé cuánto de ancho y de profundidad, no se diga porque pasaban barcos de gran calado ahí, está seco. Y están virtiendo ríos en el desierto. Y ahora no pueden detener que llueva en el desierto. Ahora donde no llueve es aquí, donde no ha sido desierto. Como dijo el Señor, desierto, desierto te digo que Él ya viene, hermano. Son señales finales. Hoy vimos una. Tenían 2000 años los judíos de andar buscando en el mundo entero una vaca alazana. La vaca alazana famosa que habla en el libro, los libros levíticos, es una vaca que no puede tener ningún puntito blanco, ningún punto de ningún color. Todo tiene que ser rojo, pelo rojo, una pelirroja. Y no la encontraban. Y resulta que un judío en Texas tenía 5 y avisó, ya están en Israel las 5 vacas.
4 vacas están en Israel, las están revisando si tienen la edad, si no les han puesto yugo, si no tienen puntos blancos. Y dice que si califican, es señal para el pueblo de Israel que deben comenzar la construcción del tercer templo. ¿Por qué tercero? Salomón, ¿sí? Herodes y este. Es el tercero, el tercer templo. Ahora, ¿dónde lo tienen que poner? 19 metros abajo. Tienen que estar sus cimientos abajo de 19 metros de la mezquita de Omar, donde en realidad no hay una mezquita, hay 7 mezquitas ahí donde estuvo el templo de Salomón. Hay 7 mezquitas. Desde la primera mezquita que hicieron los musulmanes en su historia, me parece que en el año 600 por ahí está. Entonces tocarles ese terreno a los musulmanes es provocar la Tercera Guerra Mundial y todo lo demás. Los musulmanes van a ser el ejército probablemente del anticristo. Es demasiada gente la que se ha convertido y son demasiado violentos como para esperar paz de ellos. Entonces, amados, si esas vacas, dicen, si llenan los requisitos de esas vacas, la señal de punto de partida de la construcción del tercer templo está dada. Y al parecer, oiga esto, tienen ya el templo prefabricado en Nueva York, tienen la unción de los sacerdotes, de los botes que encontraron, los jarras que encontraron en las cuevas del Qumran, encontraron intacta la unción. 2000 años sin que se pusiera rancio el aceite, en vasijas de barro, note usted, con ese calor a 50 grados centígrados, así se mantiene en la superficie del Mar Muerto, pero entre las cuevas, saber a cuánto. Entonces vienen los judíos y científicamente separaron los elementos de la unción y ya tienen la fórmula para hacer la unción, que no le fue dada a nadie más, sino solo a Aarón y a Moisés. Ya la tienen. Tienen las vestimentas de los sacerdotes completas y tienen ya localizada la mayoría de sacerdotes que tendrían que comenzar operaciones en el tercer templo. Ellos piensan que cuando en el tercer templo iba a venir el Mesías prometido. El Mesías vino hace 2000 años, les pasó ante la nariz, lo circuncidaron ellos mismos por el amor de Dios, no lo conocieron por Dios santo. Y ellos mismos habían escrito, sus padres, sus abuelos habían escrito cómo iba a ser, de dónde iban a nacer, y le dijeron al rey, en Belén. Sí, dice, llámenme a un sacerdote, a un escriba. Y le dijo, ¿dónde debe nacer el Mesías? Le dijo al escriba, en Belén, Efraín, tú Belén Efrata, la más pequeña de todos los pueblos, de ti saldrá el guiador. Y le repite, pero nítido el mensaje. Solo que salió de ahí el escriba y se fue para su casa. Lo sabía aquí, pero estaba oyendo que había venido, no lo fue a buscar. Pero si unos pastorcitos con la cara sucia, porque así son, sucios, polvosos, parecen de aquellos panes con harina encima, así todos sucios. Así debe haber sido David, ¿verdad? Ellos oyeron la noticia y se fueron a buscarlo y lo encontraron. Póngase de pie. Póngase de pie, hermano. Le haga descansar la silla un poco porque se cansó la silla. Creo yo con todo mi corazón, hermanos, que debemos poner manos a la obra. Que no le pase que les pasó a los hermanos que tenían terreno a lo mejor y no sembraron nada.
El avisado ve el peligro y se aparta. Mire, aquí es clave el trabajo que debemos hacer ahora. Ahora es específico. Revisemos qué obras estamos dando, qué estamos haciendo como resultado de nuestra unión con Cristo. No, yo doy dinero a la iglesia, hermano. No, es que no es precisamente de dar o no dar. Es de dónde sale la motivación para dar. Es de dónde sale la motivación para servir, de dónde viene. Si viene como producto de nuestra unión con Cristo, seguro que lo va a ver Dios el Padre como una obra de Cristo en nosotros. Por eso es que necesitamos tener las vestiduras así. ¿Por qué? Porque va a ver el Padre a su Hijo en nosotros con nuestras vestiduras. Va a ver su carácter. Aleluya. Va a ver su carácter. Va a ver su manera de mirar, su manera de pensar. Oramos un momento, hermanos. Oramos un momento. Padre, anímanos, ayúdanos, auxílianos para ir adelante, Señor, para dar un paso al frente, para movernos del lugar donde nos hemos mantenido los últimos años. Señor, que se quede ese lugar solo, ese campamento, y que nosotros podamos ir al próximo campamento. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo bendigo a tus siervos y a tus siervas, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus hogares, sus familias, los hijos de sus hijos. Si tú te tardas, Señor, que cada uno de ellos sean benditos por cuanto han recibido la gracia a través de la fe en Jesucristo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo. Vamos a prepararnos.